Bueno, gracias. Primero y principal, muchas gracias por la invitación al doctor Ané, a vos, Santiago. Un honor también que esté ahí el doctor Boto, gran colega y amigo. Bueno, vamos a hablar en la tarde de hoy un poco de HPV y la relación que tiene en la laringología. Ustedes me dicen, ¿se ve todo bien, no? De ahí. Se ve perfecto, Doc. Se ve perfecto. Bueno, todos sabemos que la papilomatosis laringea recurrente tiene lesiones que son exofíticas y que están producidas por infección por HPV y que se producen en nuestra especialidad tanto a nivel de la laringe como de la vía respiratoria. Es la neoplasia laringea benigna más frecuente en los niños y es la segunda causa más frecuente de disfonía en pediatría. Y el 60-80% de los casos ocurren en niños menores de 3 años. Tiene tendencia a la diseminación y la morbilidad obviamente está relacionada al compromiso y al riesgo y tiene un gran riesgo de malignización en el adulto. Tiene dos tipos, la papilomatosis laringea tiene dos tipos bien reconocidos. Uno es la juvenil o infanto-juvenil que se produce en pacientes menores de 17 años, con mayor preponderancia en el sexo masculino. La transmisión después vamos a ver que está bastante controvertida y cuya severidad es bastante elevada. Y tenemos la papilomatosis laringea del adulto, que se produce en mayores de 18 años, también predomina en el sexo masculino. Acá ya hay una mayor tendencia a creer que es por transmisión sexual y la severidad en estos casos es moderada. Haciendo un poco de historia, ya Morrell Mackenzie en el año 1871 define ya los papilomas como lesiones laringofaringias, y va a ser Chevalier Jackson en el año 1940 el que acuña el término de papilomatosis laringea juvenil. En el año 82 recién se empiezan a identificar los virus del HPV en papiloma y se empieza a hablar de esta etiología. El virus del papiloma humano es un virus ADN, un ADN virus, tiene más de 80 serotipos distintos, que después vamos a hablar incluso de los más importantes en la laringología, que causan lesiones no solamente a nivel laringio, sino que causan lesiones cutáneas como verrugas, lesiones en el tracto genital femenino y lesiones faringolaringias y en el árbol respiratorio. El potencial de malignidad, y esto es muy importante, va a depender de qué tipo de virus de HPV estamos hablando. Por eso va a ser muy importante cuando hablemos de cirugía, no solamente enviar la muestra a estudio anatomopatológico para que nos defina obviamente si es un papiloma o no, sino también a tipificación de virus, ya que eso nos va a permitir saber si son los tipos 6 y 11, cuya malignidad es bastante baja, o si son los 16 y 18, que la malignidad es alta, o tipos intermedios como el 31 y el 33. ¿Por qué es importante la tipificación de virus? Bueno, por lo que decíamos antes, en la laringe los más frecuentes son el 6 y el 11. El 11 es un poco más agresivo que el 6, y muchas veces por esta probabilidad de malignización se buscan también otros subtipos, como dijimos, 16, 18, 31 y 33, que tienen una agresividad moderada. Los de bajo riesgo, 6, 11, 42, etc. Y los de alto riesgo, sobre todo 16 y 18, que son los que ustedes van a ver más frecuente en la práctica diaria. En los niños, entonces, el mecanismo de transmisión, como decíamos al inicio, está bastante controvertido y es todavía en la actualidad incierto. Se habla de aspiración de fluidos infectados por el virus de HPV en el canal del parto, en el momento del nacimiento, en madres portadoras de condilomas acuminados vaginales, 6 y 11. Por ejemplo, Ya y otros autores estiman que el riesgo de transmisión a través del canal de parto en madres con condilomas es de 1 en 400. Y también se habla de una transmisión transplacentaria.
Según la Fundación para el Estudio de la Papilomatosis Recurrente Respiratoria, los factores de riesgo serían 3 fundamentales. Uno es el parto vaginal en una madre portadora de condilomas acuminados, una madre primípara y una madre menor de 20 años. Esa tríada es muy importante a la hora de hablar de riesgos de papilomatosis en los chicos. En general se dice que hay una asociación bastante evidente entre los condilomas maternos y la papilomatosis laringea, pero en general hay pocos niños que hayan sido expuestos a verrugas genitales en el nacimiento que desarrollen a posteriores síntomas clínicos. Incluso, si bien no se demostró que el parto por cesárea reduzca el riesgo de contagio, se recomienda en estos chicos que el parto sea por esa vía. Pero también existen niños infectados nacidos por cesárea, es decir, por eso decimos que la etiología está bastante discutida. En los adultos está un poquito más clara, hay evidencias en la literatura y por la práctica diaria que hablan de transmisión viral por sexo oral, pero también hay reportes de inhalación de HPV, sobre todo 6 y 11 aerosolizados, hoy que estamos en la época del COVID y se habla mucho de aerosolización. Estos virus serían aerosolizados durante procedimientos quirúrgicos de resección de papilomas, sobre todo con láser. También se habla de reactivaciones de infecciones latentes por HPV adquiridas en la infancia, y también hay autores que abogan por la teoría de la inmunodeficiencia o coinfecciones con herpes virus de otras localizaciones. De tal manera que hay factores determinantes en el desarrollo de esa papilomatosis, que es la inmunidad obviamente del individuo, el tiempo y el volumen de exposición viral, y también se habla de traumatismos locales. Entonces, a nivel laringeo, la papilomatosis es más frecuentemente causada por los subtipos o serotipos 6 y 11, eso es importante que lo tengan en claro. Todos hemos visto alguna vez en nuestra profesión las lesiones que son muy características, vegetantes, con un aspecto así de coliflor, sésiles o pediculadas, y en las cuales ustedes pueden ver una gran variedad de disposiciones y de formas, y obviamente de abundancia de acuerdo a la severidad del cuadro. En general, los sitios de localización más frecuentes son donde hay epitelio ciliado y escamoso que se yuxtaponen. No solamente en nuestra especialidad tenemos localización laringea, sino que hay extralaringea, por ejemplo, como lo muestra esta foto, una en la mucosa de paladar blando o en la mucosa de la nasofaringe. También puede haber papilomas en el vestíbulo nasal, en la tráquea, en el árbol respiratorio bajo, carina, fuente, bronquio fuente, pulmones, incluso en el esófago, y vamos a hablar después de las complicaciones que esas localizaciones traen. A nivel laringeo, la localización más frecuente suele ser a nivel de la glotis, sobre todo en el borde libre y en el borde inferior de las cuerdas vocales, en la comisura anterior, en la subglotis, y también a nivel de la supraglotis. Todo depende, como dijimos antes, de la evolución de esta patología. Acá estamos viendo, por ejemplo, una fibrolaringoscopía de un paciente adulto, donde se observan ambas cuerdas vocales, con papilomas como los que describimos anteriormente, lesiones sésiles, etc., que suelen causar por esa localización mucha disfonía. Con respecto a la traqueostomía, en los casos de papilomas como los que vemos en estas fotos, en general se dice que debería evitarse casualmente para evitar estas complicaciones, es decir, la exteriorización de lesiones papilomatosas a través del traqueostoma e incluso la diseminación por el árbol traqueopulmonar. De tal manera que cuando ustedes en el quehacer diario tengan algún paciente que les llegue obstruido por lesiones papilomatosas severas, la traqueostomía sería en realidad el procedimiento último de pensar, y si es posible realizar una intubación o algún otro procedimiento que la evite.
¿Y por qué? Casualmente por la diseminación broncopulmonar. Si bien es poco frecuente, en menos del 1% de los casos ocurre esto, suele ocurrir en pacientes tras múltiples cirugías, que son casualmente frecuentes en estos pacientes, lamentablemente, portadores de papiloma, las cirugías muy reiteradas y repetitivas, o lesiones grandes y recurrentes. El pronóstico realmente de esta diseminación es muy malo, porque provocan lesiones nodulares en ambos campos pulmonares, por la destrucción del parénquima, por el mismo papiloma, y la ocupación de las vías respiratorias por estos mismos papilomas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de un paciente portador de papilomas? Sobre todo e inicialmente por la sintomatología. Realmente van a consultar por una difonía que suele ser progresiva, nunca va a ser de un comienzo brusco, sino una difonía progresiva, tos crónica como consecuencia de que esos papilomas vayan adoptando una distinta posición a nivel de la glotis, a veces hemoptisis por ruptura microvascular, disnea, de acuerdo también a la evolución y a la ocupación de esa glotis por los papilomas, obstrucción laringe obviamente, e infecciones de las vías respiratorias a repetición por compromiso broncopulmonar. Desde el punto de vista instrumental, el diagnóstico va a ser fundamentalmente por fibroscopía flexible o rígida, lo que ustedes tengan o sepan usar más, con lo que dijimos antes, la observación del aspecto típico de las lesiones, es decir, una vez que nosotros tenemos hecho el ojo a la observación del papiloma, es raro que macroscópicamente los confundamos con otro tipo de lesiones. Y obviamente el diagnóstico de certeza va a estar dado por la laringoscopía directa, con el examen anatomopatológico que nos confirme que es un papiloma, y lo que dijimos al principio, la tipificación del virus, para prevenir al paciente cómo puede llegar a ser su futuro, su evolución. Hay un trabajo importante que nos permite con esta tabla estadificar el grado de las lesiones, y de acuerdo a su localización uno le va colocando puntaje, 0 si no tiene ningún tipo de lesión, 1 si la lesión es superficial, 2 si está ligeramente levantada, y 3 si es una lesión un poco más vegetante, y de acuerdo a la localización va a dar un score total, que obviamente a mayor score peor es el pronóstico de esta patología. Y acá llegamos al tratamiento. Lamentablemente, a la fecha, ninguna modalidad de tratamiento aislada ha sido efectiva. Hay una alta tendencia a las recurrencias, obstrucción, diseminación de las lesiones, de tal manera que es muy importante que esta patología se maneje multidisciplinariamente, es decir, no solamente por nosotros otorrinolaringólogos, sino también por pediatras, por clínicos, neumonólogos, nuestros mismos anestesiólogos, que tienen que tener un muy buen manejo de la vía aérea al momento de efectuar la resección o el diagnóstico de estas lesiones. Anatomopatólogos, obviamente, que estén acostumbrados a tratar con ellos, bueno, psicólogos por la afectación que esto produce, sobre todo en aquellos pacientes que comienzan en la edad juvenil y a lo mejor llegan a la adultez con numerosos procedimientos de extirpación. Entonces, los objetivos del tratamiento son fundamentalmente reducir el volumen tumoral para mejorar no solamente la vía aérea, sino en los casos de lesiones pequeñas, mejorar la voz, disminuir la extensión de la enfermedad, es decir, cuanto menor diseminación de papilomas tengamos, mejor va a ser su manejo, permitir una vía aérea segura, mejorar la calidad de la voz, y tratar de incrementar el intervalo libre de enfermedad entre cirugías, que como vamos a ver un poquitín más adelante, esto es lo que a la fecha se está logrando con mayor asiduidad. En general, el tratamiento de la papilomatosis laringea, por lo menos en el adulto, en el chico también, pero en el adulto, va a ser fundamentalmente quirúrgico. Ustedes pueden efectuar microcirugías de laringe con instrumental frío,
con microdesbridador, con láser de CO2 o KTP, es lo que, el láser de CO2 es lo que nosotros utilizamos con más frecuencia, y de aquí a unos años se está utilizando con bastante éxito la resección de esos papilomas con láser de CO2, seguida de la inyección intralesional y en la base de las lesiones de antivirales, como vamos a ver a continuación. Se han probado a lo largo de la historia tratamientos también no quirúrgicos, como ser la administración de interferón, que lo que hace es afectar la expresión de la RE, del ácido ribonucleico, y modifica un poco la evolución del papiloma. El cidofovir, que es lo que se está utilizando mucho en la actualidad. El cidofovir lo que hace es incorporarse al ADN del papiloma y provoca muerte celular, apoptosis e inestabilidad genética. También se ha utilizado el Celecoxib, que provoca degranulación de las células T. El bevacizumab, que también es un anticuerpo monoclonal, que junto con el cidofovir son dos de las drogas que se están utilizando en la actualidad. La acción del bevacizumab va a ser a nivel de la parte vascular del papiloma. Se ha utilizado terapia fotodinámica, y el último punto es el de las vacunas. He resaltado con otro color el cidofovir, el bevacizumab y la vacunación, porque a la fecha, junto con la resección de las lesiones, es el tratamiento más aceptado. Entonces, en nuestras manos, por ejemplo, o por lo menos, efectuamos la resección de los papilomas con láser de CO2, en manos experimentadas, y obviamente hay que tener una curva de aprendizaje lógica como en toda cirugía laringea. La técnica suele ser simple. Es muy importante identificar no solamente las lesiones, sino el límite con el tejido sano, que esto suele ser una de las cosas más complicadas, sobre todo en los casos de papilomas así muy floridos, que prácticamente no nos permiten distinguir el tejido sano adyacente. En general es una técnica de poco sangrado, cuida bastante la calidad vocal, y lo que sí hay que tener mucho cuidado, y sobre todo en esta época del COVID, del riesgo potencial de presencia de virus en el humo del láser, es decir, la aerosolización de este tipo de virus en el humo del mismo aparato. Por eso, desde el punto de vista práctico, lo que hacemos es utilizar no solamente la protección nuestra como profesionales, con el correspondiente tapabocas, etcétera, sino tener una doble aspiración, una para el sangrado que podamos tener en el momento de la resección de las lesiones, y otra es para el humo que despide el láser. Lo que solemos hacer nosotros es infiltrar la base de la lesión, si es que lo podemos hacer, con una mezcla de solución fisiológica con adrenalina 1 en 10.000. Esto provoca una cierta tensión en el epitelio, y lo que hacemos es infiltrar el espacio de renque para aumentar un poco su volumen y hacer una especie de colchoncito de agua por debajo de la lesión, para protegernos un poco del efecto térmico que tiene el láser, que si bien no es muy llamativo, lo tiene. Procedemos entonces a la resección de los papilomas y al mismo tiempo la hemostasia de los vasos pequeños. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una resección de papilomas. Ustedes ven, obviamente se hace por laringoscopía directa, con el paciente con anestesia general, a través de un laringoscopio con una buena visualización. En este caso lo estamos haciendo con instrumental frío. La pinza va resecando las lesiones. Es muy importante, y un tip tal vez que les pueda sugerir, en el momento de tomar la lesión, primero hagan una pequeña tracción, porque el papiloma suele salir muy fácilmente, es decir, suele desprenderse fácilmente de su base de implantación, y en todo caso, si ustedes al traccionar, como les decía, notan que tienen que hacer demasiado fuerza, probablemente estén tomando tejido sano. Entonces, lo que conviene en ese momento es dejar esa toma y pasar a efectuar otra toma. Me van a permitir un segundo que voy a
a minimizar la presentación porque les quiero mostrar la resección de papiloma con láser. En este caso, también paciente intubado, siempre que usamos el láser ponemos una lentina o un cotonoide por debajo de la subglotis, generalmente lo hacemos sostenido de un hilito para no perderlo y que no se nos vaya a la vía aérea inferior, aunque si el tubo tiene balón no es tan peligroso. Acá estamos utilizando entonces el láser con disparos no continuos. En este caso quise mostrar un papiloma pequeño, es decir, de fácil extracción, donde se puede ver perfectamente el límite entre el tejido papilomatoso y el borde libre de la cuerda sano. Es importante respetar el músculo, obviamente para tener una buena calidad vocal en el posoperatorio. Vamos presentando el papiloma de distintas maneras para sacarlo, y una vez que logramos la extirpación total, en general hacemos una pequeña laserización de la base de implantación. Les doy también un tip importante: siempre sepan que la vasculatura de la laringe, como ven acá, los vasos que son transversales generalmente van señalando el origen de la lesión, mientras que los vasos que son perpendiculares al borde libre es vasculatura normal. Entonces eso, sépanlo distinguir no solamente para el tipo de papiloma, sino para cualquier lesión que ustedes tengan del borde libre de la cuerda. Acá estamos viendo, una vez sacado el cotonoide, cómo queda la superficie. Generalmente hacemos un control laringio con ópticas de distinta graduación, en este caso una de 0 grados, pero podemos utilizar una de 70 o de 90 para ver por debajo de la subglotis, y ahí poder apreciar si nos queda algún resto de lesión. Bueno, volvemos a la presentación. Perdón por esta disquisición, pero no podía bajar el video a la presentación. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el caso de un paciente con papilomas, donde ven, en este caso podemos inferir que seguramente la voz haya estado muy difónica, si bien es casi seguro no tenía trastornos respiratorios. El hecho del compromiso de ambas cuerdas vocales y de la comisura anterior es muy factible que este paciente estuviera muy difónico. Esta es la observación preoperatoria, y este es el mismo paciente 3 meses después, libre de lesión, por lo menos momentáneamente. Son muy frecuentes las complicaciones, sobre todo en la extirpación con instrumental frío, y una de las más frecuentes son las sinequias de cuerda vocal, causado por el afrontamiento de dos superficies cruentas, que una vez sacado el papiloma, tienen tendencia a crear puentes de mucosa entre las dos cuerdas enfrentadas, y causar este tipo de patología, que realmente es bastante problemática, porque estamos agregándole al hecho de la papilomatosis, que seguramente sea recurrente en el paciente, la resolución futura de esta sinequia, cosa que nos complica bastante el caso. Muchas veces como consecuencia de las extracciones periódicas y frecuentes, vamos a observar fibrosis a nivel cordal y cicatrices también a nivel cordal. Siempre debemos prevenir a los pacientes portadores de papilomas no solamente la posibilidad de cierta, digamos, de recurrencia, sino también la posibilidad de una alteración permanente de la voz, que de una u otra manera, en el mejor de los casos, el paciente va a tener casi con seguridad. Les quería describir brevemente los antivirales que estamos utilizando. El cidofovir tiene un amplio espectro de actividad contra el herpes. Lo que hace es inhibir la ADN polimerasa viral, provocando la muerte o apoptosis de células infectadas, pero respetando las células que no están comprometidas por el virus.
La inyección de este cidofovir puede ser intralesional, que es lo que utilizamos nosotros prácticamente en casi todos los casos que trabajamos, y también está descrito la utilización del cidofovir, tanto sistémico como inhalado, y sé que hay experiencia, Hugo Rodríguez en el Garrahan tiene experiencia de administración sistémica en chicos. Entonces lo que hacemos nosotros es la resección de los papilomas con el láser, y después inyectamos en el lugar donde estaba colocada la lesión, donde estaba ubicada la lesión, el cidofovir, todo esto bajo anestesia general. En general, la bibliografía dice que este tipo de técnica debería utilizarse en casos de papilomatosis moderadas a severas, pero nosotros lo utilizamos incluso en casos leves, porque vamos a ver después que el resultado es bastante satisfactorio. La vía sistémica se utilizaría en casos graves de compromiso pulmonar, y es importante, sí, como en toda cirugía que ustedes hagan a nivel de la laringe y cirugías en general, el consentimiento informado del paciente, y que esté muy bien informado, sobre todo por los efectos adversos que puede tener esta droga, tanto a nivel hepático como a nivel renal, e incluso hay descritos casos de displasia o malignidad en el sitio de inyección. Los pros que puede tener esta droga es la remisión en algunos casos, o sobre todo el aumento de intervalos quirúrgicos, es decir, la ampliación del tiempo libre de enfermedad, que en nuestro caso y en nuestra pequeña casuística que ahora le vamos a mostrar, es lo que estamos logrando, es decir, un aumento del número, del tiempo, mejor dicho, entre cirugías. Tiene la contra que tiene un costo bastante elevado, y algunos, como decía recién, efectos secundarios, como puede ser leves, rash cutáneo, inflamación local, cefalea, etc., y más severos como daño renal, daño hepático, y a veces atrofia o fibrosis de las cuerdas vocales. El bevacizumab también es otra droga que se utiliza con frecuencia, es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es inhibir la angiogénesis del HPV, pero sin dañar el ADN ni provocar muerte celular. Lo que hace es reducir la vascularización de los papilomas, y entonces inhiben el crecimiento de la lesión. Con este tipo de droga también la inyección puede ser intralesional o su utilización sistémica. Es muy eficaz, tiene bastante menor costo el cidofovir, y por lo menos que yo conozca no hay reportes de efectos secundarios. Y las contras, si se puede decir, que la remisión tal vez sea un poco menos duradera, y bueno, y es la misma contra también que el cidofovir, suprime pero no cura las lesiones. En cuanto a la evolución, hablamos de curación en aquel paciente que tiene ausencia de recurrencias o de recidivas lesionales mayores a 5 años. Podemos hablar de curación en ese tipo de pacientes. Una evolución buena es aquella en la cual el paciente no tiene lesiones, o las recidivas son mayores a 3 años después de la última cirugía. Evolución regular o remisión temporal en aquellos pacientes sin recurrencias más allá de 6 meses, pero menores a 3 años. Y malas son esas recidivas que el paciente tiene menos de 6 meses después de la última cirugía. Y obviamente, entre las otras, con mal pronóstico, hablamos de la diseminación al árbol traqueobronquial. Con respecto a la malignización, se habla de que aproximadamente entre el 1 al 7% de los casos de papilomatosis puede haber malignización, sobre todo en aquellos casos donde la enfermedad es avanzada o extendida a los pulmones, suele afectar tercera o cuarta década de la vida. Me acuerdo en los primeros años que estaba en el hospital austral, un paciente que tratábamos desde la infancia con el doctor Magaró en el hospital de clínica, llegó con una diseminación broncopulmonar y falleció al poco tiempo, y era una chica bastante joven. Bueno, la malignización es más frecuente en el HPV-11 que en comparación al 6, y hay mucha relación de la malignización con la irradiación. El 14% de casuística mundial
habla de este tipo, por lo tanto no debemos nunca irradiar los papilomas, nunca debemos irradiar los papilomas. Nuestra experiencia la basamos en un trabajo de Wilamowicz de hace unos años y tomamos los mismos criterios de inclusión, es decir, tomamos pacientes mayores de 18 años, con biopsias certeras de papilomas que estuvieran limitados a la glotis, a la supra o subglotis, pero sin evidencia de diseminación al árbol respiratorio bajo, y utilizamos, además de la resección por láser, la inyección de cidofovir. Bajo anestesia general, resección con láser de CO2, inyección intralesional, y en el sitio de resección con aguja de tuberculina, con concentraciones variables según sea o fuere, mejor dicho, el número de recurrencia o el número de procedimiento, y una vez efectuado este procedimiento, nosotros efectuamos un control mensual y repetimos el procedimiento ante la recurrencia. Todos ustedes conocerán al doctor Paulo Ponte, que es un laringólogo de San Pablo muy conocido, que tiene un protocolo en el cual no le hace el control mensual o no le hace la nueva inyección cuando aparece la lesión, sino a un determinado tiempo, tenga o no lesión, es decir, lo repite, no me acuerdo ahora específicamente, pero creo que era a los 3 meses, tenga o no lesión, le repite el procedimiento con la inyección de cidofovir. En nuestro caso lo que hacemos es controlarlo y se repite el procedimiento si el paciente muestra una recurrencia lesional, si no, mantenemos una conducta expectante. Tenemos hasta hace unos meses 14 pacientes masculinos que completaron este protocolo, y la remisión más prolongada hasta la fecha es de 3 años, sin recurrencia de papilomas visibles, con un promedio aproximado de inyecciones de 4 inyecciones por cada paciente. Es decir, que si nosotros comparamos la historia antigua de la papilomatosis, en la cual solamente nos podíamos referir a la extracción con instrumental frío y a ningún tipo de inyección ni utilización de láser, y la recurrencia era bastante pronta, el hecho de tener una recurrencia por lo menos a los 3 años es a tener en cuenta. Con respecto al futuro, está basado sobre todo en el uso de las vacunas. Las vacunas pueden ser profilácticas, que lo que hacen es permitir la producción de altos títulos de anticuerpos para prevenir las infecciones iniciales con HPV, vacunas terapéuticas, que lo que hacen es estimular la respuesta inmune contra las proteínas virales del HPV, y las vacunas en sí del HPV, que utiliza antígenos, que lo que hace es disminuir la incidencia. Obviamente hay investigación, protocolos de biogenética, como para modificar un poco la evolución de estos pacientes. Existen a la fecha 2 tipos de vacunas, una que es cuadrivalente y la otra que es bivalente, con una excelente bioseguridad y pocos efectos adversos. Y acá les quería mostrar un par de revisiones bibliográficas que hice para actualizar un poco esta charla. Una con respecto a la papilomatosis juvenil, que es un trabajo que se hizo en Australia, donde se monitoreó distintos tipos de casos después de campañas de vacunación con la vacuna cuadrivalente de HPV a mujeres entre 12 y 26 años, controlando la aparición de casos durante 5 años. Se vio que el rango de aparición de papilomatosis disminuyó desde 0.16 por 100.000 en el año 2012, que es cuando se inició la vacunación, hasta 0.02 por 6.000 4 años después. Los casos que se encontraron, a pesar de la vacuna, fueron 15, 60 de ellos masculinos. En estos casos sus madres no habían sido vacunadas durante el embarazo. 20% de esas madres tenían verrugas genitales, 60% eran primíparas. Si recuerdan las primeras diapositivas, acá ya tenemos 2 de los factores a tener en cuenta, es decir, madres con presencia de verrugas genitales o condilomas acuminados, y madres primíparas. Y observen que 13 de los 15 nacieron por vía vaginal, de tal manera que se podría decir que esa papilomatosis podría ser prevenible mediante la vacunación por HPV.
Y con respecto a los adultos, hay otro trabajo también de Matsukaki, donde hace una serie prospectiva, donde estudia 16 pacientes portadores de papilomatosis laringea, que se los somete a resección quirúrgica más vacuna cuadrivalente y que son testeados con detección de HPV en el ADN antes y durante 12 meses después de completar el tratamiento. Como conclusión de estos trabajos es que después de esa metodología observan disminución del score de enfermedad laringea, ¿se acuerdan ese score que habíamos puesto puntaje a las distintas localizaciones y gravedad de la lesión? Disminución del rango de incidencia de lesiones hasta más de un 20%, negativización en el 75% de los casos del estado HPV-DNA, de tal manera que esta vacunación más la cirugía prevendría la recurrencia de lesiones papilomatosas en prácticamente la totalidad de los pacientes, 80%, es una buena terapia adyuvante y incluso la negativización de ese ADN portador del HPV suele ser predictivo de futuras recurrencias. Para terminar, entonces, la papilomatosis laringea recurrente en el adulto, por lo menos, es una enfermedad relativamente rara, de un impacto muy negativo, no solamente desde el punto de vista terapéutico, sino desde el punto de vista psicológico, tanto para el paciente como para el médico también. El profesional muchas veces nos vemos frustrados por la incapacidad que tenemos de brindarle una curación, por lo menos, si no definitiva, muy prolongada. Estos pacientes tienen múltiples recurrencias, una mala calidad de vida, son tratamientos numerosos y costosos. Muchas veces estas técnicas quirúrgicas lo que hacen es proveer una vía aérea lo más permeable posible y una voz relativamente aceptable al efectuar un poco la limpieza de esas lesiones, sobre todo a nivel glótico. Y los métodos adyuvantes que pueden reducir un poco la frecuencia de las cirugías, pero vuelvo a lo mismo, sin erradicar totalmente la enfermedad. De tal manera que hoy por hoy tratamos de prevenir la enfermedad, diagnosticarla lo más precozmente posible y también tratarla lo más precozmente posible para evitar las secuelas que vimos anteriormente. Bueno, nada más, muchas gracias por su atención. Si tienen